Buenos días para todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ya oramos entonces por la palabra, entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 48. Si ustedes ya se han dado cuenta, hemos ido estudiando la palabra de Dios desde el libro de Lucas. Hemos ido en orden. Hemos ido Lucas 1, ahora ya vamos en Lucas 2 y así vamos a seguir durante algún tiempo. Lucas 2, 48 al 52, vamos a estar ahí en la Reina Valera. Hoy estamos usando la Reina. Y vamos a leer juntos. Ahorita en el ayuno leímos todos al mismo tiempo y no éramos muchos y se escuchó muy bonito, así que yo les invito a que leamos juntos y van a ver cómo se escucha de bonito. Hágalo en voz alta y verá. Juntos decimos: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El domingo pasado estuvieron ustedes estudiando los versos anteriores y se hablaba de cómo Jesús había bajado por primera vez había subido por primera vez a Jerusalén y había ido a su primera Pascua, ¿cierto? Y entonces vemos cómo Jesús está sujeto al contexto en donde él está. En el contexto en donde él está, sus padres van todos los años a la Pascua. Sus padres son personas que no son tan adineradas, que no tienen tantos recursos, pero que buscan obedecer a Dios en medio de sus limitaciones. Y una de las cosas que había que hacer era que había que ir a la Pascua para los judíos. Para nosotros hoy en día ese principio no se vive de esa forma, se vive de otra forma. Para nosotros hoy en día sería sujetarnos a la autoridad de la iglesia, ¿cierto? Y congregarnos regularmente, como dice la palabra. Y ahorita, esta mañana estábamos viendo que ellos se congregaban regularmente y también estaban sujetos a la autoridad de Dios. Y Jesús, esto es un detalle que yo no había notado, es que María y José le preguntan a Jesús: ¿usted por qué nos hace esto? Entonces quedan en el ambiente como si Jesús hubiera desobedecido, ¿cierto? Como que Jesús se quedó desobedeciendo. Pero cuando usted lee los detalles bien de cerca en la Biblia, usted se da cuenta que María y José se fueron adelante y ellos supusieron, ¿se dice supusieron? ¿Suponieron? Ellos hicieron la suposición de que Jesús iba con ellos. ¿Se han leído? ¿Cierto? Ellos suponían que Jesús iba con ellos en el grupo, pero son los papás, son los que tienen que ir. ¿Quiénes son los que cometieron el error? Los papás, ¿cierto? Y entonces cuando vienen y le preguntan a Jesús y le dice: es que ustedes no saben que en el lugar donde yo debería estar es en la casa de mi padre. Jesús tiene conciencia de su identidad. Aquí Jesús ya ha descubierto que Él es el Hijo de Dios, porque Él no dice de nuestro Padre, sino de mi Padre. Y hace tres cosas muy bonitas. Y es que Jesús primero escucha a los doctores de la ley. Sí, predicaron hace 8 días de eso, ¿cierto? Primero escucha, luego pregunta y luego responde. Hay como manera de introducción, porque hoy vamos a hablar de sabiduría, madurez y gracia. Ese es el tema de hoy. Primero escucha. Y nosotros en la iglesia tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero sucede una cosa, y es que yo me he dado cuenta que hay veces que hay personas que escuchan como yo.
cuando estoy a veces en una discusión. La persona me está hablando y yo no estoy escuchando lo que la persona me dice, sino ¿cómo qué? Le respondo. Y Jesús aquí nos está demostrando que Él está escuchando. Y la manera de escuchar es primero tratar de entender, de ponerme a veces en los zapatos del otro para entender. Y usted sabe que en la comunicación a veces es la parte, uno tiene que involucrar la parte emocional. Uno tiene que mirar los gestos de la persona. Ustedes saben que a veces alguien escribe por WhatsApp: hola, ¿cómo estás? Y si el que está leyendo está enojado, dice: hola, ¿cómo estás? Lee así. Si el que está leyendo está contento, es: hola, ¿cómo estás? O está enamorado: hola, ¿cómo estás? Porque la emoción que le pone uno cuando lee, ¿cierto? El WhatsApp depende de cómo viene la intención. Y cuando usted escucha, usted tiene que poner todos sus 5 sentidos al servicio de esa información que está recibiendo. Yo me he dado cuenta que a veces en la iglesia las personas no escuchan, porque al final alguien me dice: pastor, ¿cómo así que usted dijo esto? Y yo ¿cuándo dije eso? Pastor, ¿cómo así que usted cree esto? No, yo no. Nosotros necesitamos aprender a escuchar como Jesús, ¿cierto? Pero necesitamos avanzar, no solo escuchar, sino también preguntar. Y cuando una persona pregunta es porque quiere saber más, porque quiere claridad, porque quiere buscar y quiere meterse un poco más profundo allí. Y Jesús pasó 3 días allá en el templo con los estudiosos, con los doctores de la ley, porque María y José se fueron camino de un día, y cuando volvieron a la vuelta de 2 días lo encontraron, ¿cierto? 3 días. Pero luego Jesús responde, luego Jesús enseña, luego Jesús habla, y se quedan, ¿cómo se quedan? Todos se quedan maravillados, anonadados. Todos se quedan impresionados de lo que Jesús está enseñando. De allá venimos, ese es el contexto de donde venimos. María y José los encuentran. Bueno, digo María y José porque la Biblia nombra primero a María, ¿cierto? Los encuentran y también se quedan impresionados. Y dice que María guarda todo eso. A ella todavía le cuesta entender que Jesús, su hijo, va a ser el Salvador, es el Rey. Ve la autoridad con la que Jesús habla, ve la sabiduría con la que Jesús habla. Pero dice una cosa muy importante, dice: y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret, y estaba. Jesús ya sabe que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado. Jesús ya tiene conciencia, pero sigue, ¿qué? Sigue sujeto. Ahí nos da Jesús ejemplo de qué tenemos que hacer nosotros como seres humanos, y es vivir bajo sujeción. Si usted no vive bajo sujeción, no va a tener autoridad, porque el que tiene autoridad sabe que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Ese es como un resumen de esos versículos anteriores. Y venimos entonces, guardaba eso en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús nos demuestra que para crecer se tiene que tener equilibrio. Imagínese que usted cuando está creciendo le crezca más una mano que la otra, ¿cierto? Usted inmediatamente, ¿qué hace? Vamos donde el médico porque no es normal. O le crece más una oreja que la otra, ¿sí? Algunos en la adolescencia nos creció más rápido los brazos y no sabíamos qué hacer con los brazos, dónde ponerlos, ¿cierto? Algunos de pronto les creció las orejas, pero las 2 orejas más rápido, y de pronto uno crece y dice: uy, ¿qué hago? Y en la adolescencia uno va creciendo y uno como que está aprendiendo a cómo es su cuerpo, ¿cierto? Conociendo su cuerpo y todo eso. Cuando uno crece, el crecimiento tiene que ser equilibrado. El crecimiento y la madurez es integral. Un cuerpo, una mente y un espíritu en completa armonía. Y nosotros como iglesia a veces hemos hecho un sobre énfasis en la parte ¿qué? Espiritual.
No hemos hecho énfasis en la parte física, no hemos hecho énfasis en la madurez, no hemos hecho énfasis. Y de pronto es porque a veces nosotros entendemos que la parte espiritual resulta que es que nosotros queremos que las personas vayan al cielo y que crezcan, pero resulta que la salvación es integral. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, pero está hablando, esa parte de salvación está hablando de sanidad. O sea que la salvación es integral y nosotros tenemos que tenerlo todo, tomarlo integralmente. Ahora yo quiero llamar la atención a usted a que vea cómo crecía Jesús. Jesús no solo crecía en sabiduría, también crecía en estatura y también crecía en gracia. ¿Para quién? Con Dios y con los hombres. Entonces yo quiero que usted se vaya hoy de aquí con la idea de que usted necesita crecer integralmente. ¿Sí? Usted necesita crecer ¿cómo? Integralmente. Y vamos a ver entonces que cuando hay desequilibrio hay inmadurez. Hay personas que crecen espiritualmente, pero yo le quiero dar otra noticia, y es que todo es espiritual. Usted cuando va al baño, ¿dónde deja el espíritu? Va con uno, ¿cierto? Bueno, cuando va al baño a bañarse, ¿qué se imaginó? Usted cuando va pasando por un bar, ¿dónde va el espíritu? Va con usted, ¿cierto? Usted cuando está pecando, ¿dónde va su espíritu? También está con usted. Todo es espiritual. Porque es que a nosotros nos metieron una mentira, que es que había algo espiritual y que había el mundo secular. Entonces usted cuando está en su trabajo, esa es su vida secular. Pero cuando está en la iglesia eso es una mentira. Eso es una doctrina que nosotros heredamos de la iglesia tradicional. ¿Y por qué es una mentira? Porque en esa mentira nos querían hacer creer que había un clero, que eran los espirituales, los santos, que son los importantes, y que el resto era los laicos. Pero resulta que en la Biblia el apóstol Pedro dice: ahora todos ustedes son un reino de... ¿no han leído a Pedro? ¿Son un reino de qué? De sacerdotes. O sea que en el reino de Dios no hay laicos y los super espirituales. En el reino de Dios no es que el pastor es más grande que los demás, no, todos somos iguales ante. De hecho Pablo dice: ahora ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, gentil, no hay el que sabe mucho y el que sabe poco, el que tiene mucho y el que tiene poco, porque todos delante de Dios son iguales en dignidad. Eso es una mentira que nos metieron. Y nos dividieron la vida entre cosas espirituales y cosas seculares. Pero para Dios dice: todo lo que hagan para el Señor, sea de palabra o de acción, háganlo para su gloria, como para Dios. Usted está haciendo la tarea para el colegio, hágala como para Dios. Haga de cuenta que Jesús es el que le va a calificar. ¿Cómo sería usted de estudiante? Pero es que usted está barriendo en su casa. Algunos barren por donde pasa la suegra, ¿cierto? Pero no, barra para el Señor. ¿Cómo va a quedar su casa organizada? Usted está allá en su trabajo, en el ambiente profesional, y usted está haciendo... ¿Algún cristiano sería corrupto si tuviera esa idea? ¿Algún cristiano sería mediocre si tuviera esa idea de todo hacerlo para el Señor? Por eso los cristianos debemos ser los mejores trabajadores, los mejores en todo lo que estamos haciendo, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo ¿para quién? Para el Señor. Entonces no hay una división entre lo secular y lo espiritual. Y aquí vamos entonces. Lo primero, crecimiento en sabiduría. Tú necesitas crecer en sabiduría. Esta es una frase que yo tengo, que me aprendí, yo no sé de quién me la aprendí, alguien se la robé. Y es que lo que se estanca, lo que no crece, lo que se estanca, se pudre. Suena muy fuerte, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué el mar muerto está muerto? ¿Demasiado salado?
Porque el mar muerto le llega agua, pero de ahí no sale para ningún lado. No tiene salida. Y entonces como no da, como no genera, como no corre, hasta ahí llega, se muere. Todo lo que se estanca, ponga un agua, deje un agua por allá en el patio y póngala en una coca ahí estancada. ¿Qué pasa con esa agua? Se vuelve un problema porque después el mosquito, ¿cómo es que llama el mosquito ese que produce el dengue? El mosquito del dengue viene y se vuelve en algo que genera enfermedad. Lo mismo pasa con los cristianos. Si usted se estanca, usted se vuelve una piedra de tropiezo. Usted se vuelve un estorbo en la iglesia. Perdóneme, pero a mí el Señor me mandó a decirle lo que dice la Biblia, no lo que usted quiere escuchar. Ahora piense usted un momentico, ¿cómo está usted de sabiduría? ¿Se estancó? ¿Cómo está usted de entendimiento de la palabra de Dios? Solo abre la Biblia cuando viene el domingo al culto. Y esta mañana estamos hablando de que usted necesita tener comunión con Dios en la palabra. Es pecado leer la Biblia solamente, porque la Biblia no es para leerla, ¿cierto? Hablábamos esta mañana con los del ayuno. La Biblia, la Biblia la tiene que tener en la casa para aplicarla. Si usted la tiene rayada, si la tiene las hojas así vueltas nada, pero la está aplicando, ¡qué bendición! Usted tiene la Biblia ahí abierta en el Salmo 91, ahí amarilla esas 2 páginas y el resto no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted necesita, para poder aplicar la Biblia, para poder vivirla, necesita leerla, pero necesita estudiarla, pero necesita comprenderla, pero necesita también escuchar que otros le digan usted algo que no entiende. Vaya y pregúntele a su líder, pregúntele a su pastor, pregúntele a un hermano. Porque además la Biblia no fue escrita para leerse solo allá usted en la casa. La Biblia fue escrita para interpretarse, leerse y vivirse en comunidad, en familia. Hasta el siglo XVI, que no existía la imprenta, tener una Biblia era costosísimo. Y habían iglesias que ni siquiera tenían una copia de la Biblia entera. De hecho, Martín Lutero, cuando hizo su reforma, él la Biblia se la encontró por allá en una biblioteca toda empolvada, no la leían ya. Los estudiosos de la Biblia leían libros acerca de la Biblia, pero no leían la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros entre semana vemos prédicas de pastores, leemos libros de otros que hablan sobre la Biblia, pero pasamos muy poco tiempo con la Biblia? Yo tuve ese problema y a veces eso vuelve, porque es más fácil uno escuchar a otro que me la explique, a yo ir yo mismo y trabajar, luchar ahí como Jacob con el ángel, pelear ahí conmigo mismo y que eso me vaya soltando. Pero cuando tú vas a la palabra con esa intención, con ese corazón, Dios comienza a darte sabiduría. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Usted no va a poder ser transformado, usted no va a poder ser un discípulo verdadero de Cristo si no tiene comunión con la palabra, porque la palabra es locura, porque contradice todo lo que para nosotros es normal, ¿cierto? De hecho, lo más doloroso de ir a la palabra es que usted cada vez que va a la palabra sale sintiéndose más pecador. Si usted va a la palabra y no se siente pecador, yo no sé qué está leyendo, ¿cierto? Porque cada vez que yo voy a la palabra, yo digo: Señor Jesús. Pero no solo se siente pecador, sino que uno va a la palabra y sale con más poder para vencer el pecado. Con más poder para vencer el pecado. Pero si no vas a la palabra, ni te sientes pecador, ni tienes poder para vencer el pecado. Por eso algunos cristianos están muy cómodos sin ir a la Biblia. No, yo estoy viviendo la vida, sirvo en la iglesia, hago cosas en la iglesia, ¿cierto? Hacia afuera tengo buen testimonio porque no tomo, no mato a nadie, no digo palabras, mi manera de hablar es muy evangélica. Dios lo bendiga, hermano, en victoria, para adelante, con Cristo siempre. Ya sé el lenguaje evangélico y todo, pero ¿y mi vida? ¿Está creciendo? Porque si no estás alimentándote de la palabra, te aseguro, no estás creciendo. La única manera de crecer es a través de la palabra. Es poder de Dios
cuando tú tienes comunión con la palabra, Dios te da poder para vencer esas debilidades que tienes. Y Dios te da poder y pone poder en tu boca para cuando hables a otras personas, esas personas se convierten. Le cuento un testimonio, ya lo he contado varias veces, porque el mayor milagro que puede existir sobre la faz de la tierra es cuando un alma pasa de las tinieblas a la luz, ¿cierto? Entonces fuimos esta semana con Lina, aquí está, y fuimos a visitar a su hermana y ella me decía, ella es dura, y el esposo es más duro, ¿cierto? Le pueden preguntar después. Y fuimos y le evangelizamos y allá hicieron la oración de fe y comenzaron el proceso de acercarse a Dios. Están viviendo una situación y así hemos ido en otros lugares, porque es que la palabra de Dios es poder. Y el mayor milagro que puede haber sobre la faz de la tierra es que un alma salga de las tinieblas y entre a la luz. Y el resto son añadidura, dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y el resto, la sanidad que Dios puede hacer a nivel físico, que Dios la hace, los milagros que Dios puede hacer en el corazón de nosotros, que Dios los hace, eso es añadidura. Y entonces a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Entonces aquí nos muestra que hay sabiduría mundana. Hay gente que tiene sabiduría mundana, ¿cierto? La sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ustedes no se dan cuenta que los que hoy en día salen, que son filósofos, que son estudiados, expertos, salen con unas patrañas, con unas bobadas, con unas pendejadas, perdónenme la palabra, pero es eso. Y hoy en día salen con unas ideas que son hasta anticientíficas, ¿cierto? Dijo alguien, usted puede operarse todo lo que quiera, puede vestirse de lo que quiera, pero al final usted solo va a tener que escoger entre el ginecólogo y el urólogo, ¿cierto? Y hoy en día salen con tantas cosas. Y cuando uno mira, oye, ese es doctor en esto, y sale con unas cosas que salidas del sentido común. Eso es la sabiduría de este mundo. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, a ver, levante la mano, ¿ustedes son los llamados o no? Han sido llamados al reino de los cielos, a la libertad. Para ustedes, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese texto tiene tanto para sacarle, pero hoy solo vamos a hablar de la palabra sabiduría. La sabiduría de Dios, la sabiduría en el griego, Sofía. Yo les dije a algunos que íbamos a hablar de palabras en griego, ¿cierto? La sabiduría de Dios no es como la sabiduría humana. Y por aquí tengo algunas definiciones de sabiduría según los filósofos. En los escritos griegos hay muchas definiciones, pero la más común es el conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas y de sus causas. Para los filósofos era eso. Para Aristóteles, sabiduría es el más perfecto de los modos de conocimiento, no solo de las conclusiones, sino también de los principios primeros. Y dijo que Sofía era el conocimiento consumado de los órdenes más exaltados. Muy bonito, ¿cierto? Muy bonito, como dice Aristóteles. Y aquí podríamos, bueno, yo trae más notas, pero se me va el tiempo en eso y no quiero que vamos a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios para nosotros es Cristo. Y mire cómo va encadenando todo, porque dice que Jesús estaba sujeto a sus padres, pero también estaba sujeto a las maneras como en su tiempo, a la ley, porque él fue a la Pascua como todo hombre. Después de los 12 años va a la Pascua. Jesús se sujetó a la ley, primero a Dios
luego a sus padres, y la Biblia también dice que nosotros debemos estar sujetos al gobierno, y que cuando todos esos anteriores están en contra de Dios, primero debo obedecer a Dios, ¿cierto? Antes que a los hombres, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo que cuando tú te sujetas a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, la autoridad de la iglesia, la autoridad de tus padres, la autoridad de la palabra, cuando tú te sujetas, Dios se convierte en sabiduría para tu vida. Dios te hace sabio, porque Dios hace sabio al humilde. Porque la sabiduría no viene por estudiar mucho. En Génesis 1, usted encuentra que Dios crea al hombre y a la mujer. La palabra Adán no es el nombre del varón, la palabra Adán es el ser humano. Ish e Isha, Ish varón, Isha mujer en hebreo. Cuando Dios crea en Génesis 1, 26, y dijo Dios al hombre, ¿cierto? Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Y de todos los árboles solo había uno que no podía comer. Ese árbol era el árbol de la independencia de Dios. Decidir el bien y el mal sin Dios. Y entonces mire la tentación de Satanás. La tentación de Satanás es: ahora tú puedes tener conocimiento sin necesidad de Dios. Pero el plan de Dios para el ser humano es la relación de intimidad. La relación de comunión con Dios te da conocimiento, te da sabiduría. Eso es la sabiduría divina. Por eso Cristo es sabiduría hecha para nosotros, o es Dios hecho sabiduría. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para nosotros. Porque a través de la relación con Cristo, tú tienes la capacidad de ser mejor esposo. Tú puedes leer 20 libros sobre cómo un matrimonio. Antes de casarme yo había leído ya ¿con quién me casaré? ¿Cierto? Ese es el clásico, ¿no? ¿Se lo leyeron? ¿Sí? ¿No? Los que no se lo leyeron, de razón. Y cuando estaba yo en medio del matrimonio, mi oración era: Señor, pero yo he leído tanto, ¿y por qué es tan difícil? Y una de las cosas que me enseñó el Señor es: porque Cristo no está formado en ti. ¿Quieres ser el mejor esposo? Tienes que ser como Cristo. Y eso dice Pablo: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose por ella. Y yo no quería entregarme a ella, yo quería usarla a ella, a la forma humana. Eso es sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría con tus hijos? Tienes que ser como Cristo, no provocarlos a ira. ¿Cuántos padres provocan a ira a los hijos? Es que yo soy su papá, y si me habla le volteo el mascadero, ¿cierto? Algunos por eso tienen puente, porque dice la palabra de Dios que Cristo es sabiduría. Cuando Cristo es formado en su vida, usted se vuelve la persona más sabia, más paciente. Y la mayoría de nuestros problemas es porque nosotros actuamos. Yo actúo como Marden y no como Cristo, porque Cristo a veces no está formado en mi vida. Cristo no es el que modela mi economía. Soy yo que me he vuelto consumista, capitalista consumista, ¿cierto? Yo soy consumista porque ando con, ese chiste ya es viejo, consumismo pantalón, consumismo zapatos, consumista. Cristo se forma en ti y tú tienes sabiduría. Amén. Amén, ¿no? Sí. Ustedes aquí dicen amén o dicen aleluya, dicen, ¿qué dicen? Cristo debe ser formado en ti para que tú seas. Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Este texto lo leímos en el ayuno. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría no es para saber más.
es para conocer a Dios más. El espíritu de sabiduría y de revelación que Pablo está orando que el Padre nos dé es para conocer mejor a Jesús. Que el hombre se gloríe solo ¿en qué? En conocer a Dios. La única cosa que nosotros nos podemos enorgullecer y gloriarnos es de que conocemos a Dios. El resto, usted puede tener el doctorado, usted puede tener todo lo que sea. Eso no sirve de nada cuando usted parta de esta tierra. Que además, como dijo el salmista, la vida en esta tierra es un ratico. Ya ustedes sabrán qué salmista, ¿cierto? Dios nos está llamando a una sabiduría que es más grande sobre la faz de la tierra. Es una sabiduría que es superior a la de los más grandes filósofos, a los más grandes hombres. Uno de los hombres ateos más conocidos creo que fue Stephen Hawking. Muy buen cosmólogo, creo que era el cosmólogo. Muy mal filósofo. Dijo que el mundo se creó de la nada porque la nada es algo y de la nada sale algo. Y se leen todo ese libro. En su necedad de odiar a Dios y de ir contra Dios, dijo una estupidez bien grande: que la nada produce algo. Léanse el libro si quieren, El espejismo de Dios creo que se llama. Mejor no pierda la plata en eso, compre un mejor libro y se van a dar cuenta. Los hombres que más saben aparentemente, cuando quieren ir en contra de Dios, dicen tonterías. Me encantaría decir eso porque eso es de apologética, pero hoy no estamos hablando de apologética. Nosotros debemos cuidarnos de la sabiduría diabólica. ¿Ustedes saben que hay sabiduría diabólica? Yo una vez dije en un ayuno: hay sabiduría diabólica, y una hermana casi me pega. ¿Cómo se le ocurre si la sabiduría es de...? Bueno, leamos la Biblia, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí está hablando Dios a la iglesia. Y Dios está diciendo que algunos dentro de la iglesia tienen sabiduría diabólica. ¿Sí? ¿Estoy mal en mi interpretación? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire, dentro de la iglesia pueden haber personas que tienen mucho conocimiento teológico, si quiere, mucha experiencia en el ministerio, pero si eso que está haciendo esa persona se muestra a través de una conducta, se muestra a través de celos amargos, es una persona que mantiene contención, o sea, mantiene peleando. ¿Sí? Ustedes ahí en YouTube verán a apologetas que mantienen peleando unos contra otros y humillándose unos a otros. Esa no es la intención de esa sabiduría. No os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esa sabiduría, esos que tienen tanto conocimiento, cuando aplican así la palabra, eso está diciendo la Biblia en Santiago que es sabiduría diabólica. De hecho, el mismo Jesús le dice: ustedes son de su padre el diablo, porque es un padre de mentira. Cuando uno miente está emulando, está imitando al diablo. Y Jesús a Pedro le dice: apártate de mí. El mismo que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Después viene Pedro y le dice: Señor, ¿no será mejor que nosotros, en vez de que tú vayas a la cruz, yo le tengo un mejor plan? Porque más bien no usamos su poder para derrotar el imperio romano y más bien tenemos poder económico y poder social. Mire que ahora la gente nos aclama, van a votar por usted, Jesús. Dice Jesús a Pedro: Pedro, apártate de mí. Tú sabes mucho,
pero tu corazón está siendo gobernado no por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu. Apártate de mí, Satanás. Hay sabiduría diabólica, y eso no son los satánicos. Y Dios le está hablando a la iglesia a través de Santiago, que Santiago era el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, el obispo de Jerusalén, que se llamaba Jacobo, sino que en griego era San Jacob, entonces quedó Santiago, pero se llama Jacobo, el hermano de Jesús. Segundo, crecer en madurez. Así que si tú quieres crecer en sabiduría, la manera de crecer en sabiduría es que Cristo sea formado en tu vida. Amén. ¿Quiénes quieren que Cristo sea formado en su vida? ¿Y sabe cómo forma Cristo? ¿Cómo forma Dios a Cristo en su vida? ¿Usted sabe cómo? ¿Sabe cómo? El Espíritu Santo tumbó a Pablo, algunos dicen de un caballo, de la mula, del camello, o iba a pie y se cayó al piso, lo tumbó al piso. Y Pablo dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ve a tal casa y va a venir Ananías y te va a comenzar a formar. ¿Cómo forma Dios a Cristo en mi vida? Nosotros que somos tan espirituales, y a través del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, sí, es verdad. Pero Dios a Cristo lo va a formar en tu vida a través de otro cristiano. O sea, a través de la iglesia. Por eso usted necesita comunión con Dios en la iglesia. Por eso usted no puede ser un llanero solitario que ve prédicas en su casa y dice: yo en mi casa oro, leo la Biblia y yo solo y Dios somos mayoría. Eso no se vale, porque Cristo solo es formado en tu vida a través de la iglesia. Por eso Jesús seguía sujeto a sus padres y Jesús se sujetó a la ley. Bien, crecer en madurez. La segunda palabra que vemos es que Jesús crecía en Sofía, pero también crecía en Heliquia. Heliquia, esa es la palabra griega, Heliquia. Y Heliquia se ha interpretado como en edad o en estatura, ¿cierto? Y entonces uno entiende que es un crecimiento físico. Es un crecimiento físico. Pero una connotación de esa palabra Heliquia implica madurez. ¿Implica qué? Madurez. Y por aquí voy a pasar un poco rápido, porque es que ya se nos está yendo el tiempo. Aunque hoy estamos de ayuno, ¿no? Ustedes saben que vamos a terminar a las 5 de la tarde. Así que, bueno, los que quieran acompañarnos, los que han dedicado ese tiempo para acompañarnos. Heliquia implica madurez. Y la madurez implica que una persona, cuando tiene un cuerpo de 25 años, tiene que tener una mente ¿de qué? De 25 años. Y tiene que tener un espíritu de 25 años. Y lo que sucede hoy en día es que tenemos personas de 40 años con una mente de 15 años. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? Porque resulta y acontece que, según lo que hemos aprendido de la madurez, una persona se queda en la etapa emocional o en la edad emocional en la que ha tenido un trauma, una herida, un daño en su corazón. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido heridos en el pasado? Solo yo. En la adolescencia. Emocionalmente tú te vas a quedar en esa edad hasta que sanes, hasta que superes esa herida, ese trauma, ese fracaso, ese algo que lo hizo quedarse a usted ahí. Y tenemos personas que espiritualmente tienen mucha sabiduría, como decíamos ahorita, pero que caen en unos errores. Cuando usted ve que un líder cae, que un pastor cae en pecados que uno dice: pero ¿por qué cayó en eso? Una de las razones es porque esa persona no le estaba dando, no estaba sujeto a nadie. No había alguien que le estuviera pidiendo cuentas de su vida espiritual, sexual, económica, emocional.
Y otra de las razones es porque esa persona era espiritualmente muy maduro, pero emocionalmente muy inestable, muy inmaduro. Lo dice el pastor, eh, ¿cómo se llama? El escritor del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. Es un pastor de la Alianza. Pablo Pedro, se me olvidó ahorita. Es un pastor de la Alianza de una iglesia en Nueva York. Y él escribe un libro, Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y es primera vez en la vida que yo me encontré con ese concepto. Y yo ahí entendí que muchas de las cosas y de las luchas, de las debilidades que yo tenía a nivel espiritual, era porque habían traumas en mi infancia, en mi adolescencia, que yo no había superado. ¿Cómo se supera eso? Mira que esto es una cadena. Cuando Cristo es formado en tu vida, Cristo comienza a sanar tu pasado. Cristo comienza a ayudarte a perdonar a esa persona que te abusó, esa persona que te dejó, que te hirió, que te hizo sentir lo peor de tu vida, esa persona que te hizo fracasar, te hizo sentir fracasado. Dios no te creó para el fracaso, Dios no te creó para el dolor, Dios te creó para que seas amado, amada, perfecta e incondicionalmente. Pero esas personas que fueron tus padres, que fue un profesor, que fue un vecino, que fue un jefe, que fue tu esposa, tu esposo, que te hizo la vida nada. Cuando Cristo es formado en tu vida, Cristo trae sanidad a tu pasado. Una persona madura es una persona que se compromete a su crecimiento. Una persona inmadura hace que su crecimiento dependa de otro. Pastor, ore por mí. Qué bendición orar por usted. Pero la responsabilidad de su crecimiento espiritual, de su crecimiento familiar, de su crecimiento, adivine de quién es. ¿De quién es? Mía. Tú no vas a poder crecer hasta que no te hagas responsable de tu propia vida. Eso es madurez. Y Jesús nos está dando el ejemplo que Jesús se hizo responsable de su propio crecimiento, de su propia madurez. Algunos dicen, ay, es que Jesús sabía todo lo que todos pensaban porque Él era Dios. Eso es una mentira, porque Filipenses 2 nos enseña que Jesús se despojó de todas sus cualidades de Dios y aquí en la tierra vivió tal como debía hacerlo todos los hombres. Y toda la sabiduría que adquirió fue porque él estudió, no fue porque él se sentaba así y el Espíritu Santo no, él tuvo que sentarse a aprenderse la Torá, la Biblia. Él tuvo que sentarse a estudiar como todo niño judío. Todo niño judío hasta los 12 años tenía que saberse la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. De memoria. Claro, no tenían Game Boy, no tenían PlayStation, no tenían televisión, Netflix, Disney, nada de esa vaina. Entonces tenían más tiempo y tenían una mente menos dañada por esa basura. Bueno, no todo es basura, usted tiene que aprender a identificar lo bueno y lo malo. Jesús nos da ejemplo de cómo Él se compromete con su crecimiento y parte de su compromiso es, siguió sujeto a sus padres. ¿Hasta qué día? Hasta que cumplió los 30 años, porque era lo que la ley decía. Un hijo no era mayor de edad hasta los... Por eso Jesús no comenzó su ministerio. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué fue a los 30 años? Simple, porque Jesús estaba sujeto a su cultura, a su familia, a la ley. Porque según la ley, antes de los 30 años ningún hombre era hombre mayor de edad. ¿Sí? Jesús se comprometió en su crecimiento. ¿Tú estás comprometido en tu crecimiento? De pronto ya tú estás encontrando por dónde se perdieron las llaves, ¿no? De pronto usted dice, de verdad, de pronto es que yo estoy estancado porque todavía tengo heridas en mi corazón, porque alguien me ha herido. Pero tú no eres una víctima. La víctima es aquella persona que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sí? ¿Sí han visto? Los que se victimizan para pedir dinero o se victimizan para muchas cosas. Tú no eres una víctima. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y los hijos de Dios se hacen responsables de su crecimiento. Los hijos de Dios no se quedan estancados. Los hijos de Dios no le echan la culpa
a ese pastor que no me saludó, me miró feo y entonces por eso no volví a la iglesia. No. ¿Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? Amén. Necesitas comprometerte en tu crecimiento y también crecer en heliquia, madurez. En la parte física, lo que depende de usted, que usted crezca. Dice 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos aquí han aceptado a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador? Levanten la mano, pero no, para que se despierte por lo menos. Ustedes han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? Usted tiene dentro de usted al Espíritu Santo. Que lo tenga apagado es otra cosa. Que lo tenga contristado es otra cosa. Porque Él le habla y si usted no le contesta, Él dice: yo lo voy dejando quietico hasta que esté listo para que le vuelva a hablar. Y el Espíritu Santo le va a hablar de muchas maneras. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra y estúdiela. Si la quiere escuchar audiblemente, lea en voz alta. Y ahí está escuchando la voz de Dios. Pero Dios también le va a hablar a su mente, va a poner pensamientos, Dios va a poner sueños, porque Oseas dice que en los últimos tiempos vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños y vuestros ancianos tendrán visiones. Y Pedro, cuando estaba predicando en el Pentecostés, dijo: esa profecía de Oseas se ha cumplido. Y yo un tiempo dejé de creer en los sueños, y en estos días nos estaban atacando, y en el sueño Dios nos mostró quién era que nos estaba atacando. Pero tampoco es que ahora nos vamos a volver de que de todos los sueños son de Dios. No, si usted tiene un sueño, primero ore: Señor, ese sueño es de parte tuya. Busquen la Biblia, con qué se relaciona ese sueño. Acuérdese, Dios no le va a hablar fuera de la Biblia, porque es Dios, el Espíritu Santo le va a hablar, va a usar la Biblia para hablarle. Todo lo que Dios te hable a través de sueños, a través de visión, a través de profecías, a través de otras personas, de palabras de ciencia, todo eso tiene que estar en coherencia y en sujeción a la palabra de Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios mora en usted. Y si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y como ese templo es santo, usted no le puede meter basura. Usted tiene que hacer ejercicio. Usted tiene que ir al médico. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Lo está diciendo la Biblia. Si usted lo destruye: ay, pastor, pero es que yo prefiero sacar tiempo para orar y para hacer ejercicio. Eso es del cuerpo, eso es de la carne. Pero aquí está diciendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo destruya. No lo destruya. Me encantaría hablarles más de esto, pero nos falta una: gracia. Gracia en el griego, o en esta palabra, es charis, pero la palabra que está ahí se dice charity o harity. Gracia es un don espiritual. La gracia es un regalo. La gracia es algo que usted no se merece, pero se le da por gracia. Nosotros somos salvos no porque usted haya hecho buenas obras, sea buena persona y Dios diga: ay, Marden tan lindo, yo cómo lo voy a mandar para el infierno. No, porque si algo he tenido yo que reconocer es que por mi pecado yo me merecía el infierno, pero Cristo pagó por mí lo que yo no podía pagar. La gracia implica algo que tú no puedes hacer, que Dios hace por ti. Lo imposible, eso que tú no puedes hacer, que Dios lo hace por ti. Porque lo que sí puedes hacer, adivine quién lo tiene que hacer. Tú puedes orar, ¿sí? ¿Quién tiene que orar? Pero lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace por ti. Lo que tú sí puedes hacer, tú tienes que hacerlo. No se vale: ay, yo estoy buscando trabajo, y ya repartió hojas de vida, ya hizo cursos del SENA. En internet hay un poco de cursos gratuitos. Si usted no tiene trabajo y usted sentado ahí orando que Dios le dé trabajo, no, ore, pero párese y vaya y haga lo que tiene que hacer. Porque Dios no es un padre alcahueta que le da a sus hijos todo lo que le piden. Y Jesús dice: ustedes no reciben lo que piden porque piden solo para sus deleites, piden mal. Pero es un padre amoroso
que nos da lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. O sea que todo lo que usted pida que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. La gracia, cuando es real, crece con Dios y con los hombres. Porque hay personas que dicen: ay, yo tengo el favor de Dios, pero en su casa, su familia. La gracia de Dios crecía, de Jesús, crecía con Dios y con los hombres. Y si tú no creces en gracia para con Dios, no vas a crecer en gracia también para con los hombres. Primero es con Dios, ¿cierto? Es esa gracia inmerecida que Dios te da, que Dios te pone en gracia, que Dios te dice que hagas algo, tú lo haces y Dios te abre las puertas y pone gracia en tu corazón, y la gente alrededor comienza a ver que tú eres diferente. Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios porque aunque se limitó en sus capacidades sobrenaturales y divinas, nunca dejó su naturaleza de Dios. En Jesús estaban las dos naturalezas. Pero el hombre que es Jesús, fue el verdadero hombre. Algunos dicen es de humanos errar, ¿cierto? Es de humanos. Y esto me lo enseñó un cura, un amigo. El cura dijo: no, de humanos es Jesús, porque Jesús fue el verdadero humano. Porque el ser humano, Dios no lo creó. Cuando Dios creó al ser humano, Dios no dijo: ah, este me quedó mal, mire, este dice mentiras, este le pega a la mujer, me quedó mal hecho. No, cuando Dios creó al ser humano dijo, y lo vio que era bueno. Y bueno, ¿cómo? En gran manera. Pero el pecado nos deshumaniza. El pecado hace que esa gracia que Dios nos dio, que es su imagen y semejanza, se desdibuje. El pecado hace que nosotros digamos: ay, es de humanos errar. Entonces, todos fallamos, y como todos fallamos, no mire a las personas, mire a Cristo. No, la iglesia debería tener tanta gracia que la gente nos vea a nosotros y vea a Cristo. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ay, no, pero tranquilo, no me mire a mí, mire a Cristo. Y aunque es verdad que usted en la iglesia tiene que estar por Cristo, la iglesia tiene que tener tanta gracia de Dios que nosotros, cuando nos ven a nosotros, ven a Cristo. Y vuelve y juega. Es una cadena formada. Si Cristo está siendo formado en ti y está poniendo sabiduría en tu vida, tú vas a ser sanado y vas a tener madurez emocional, madurez física, vas a tener una correcta relación contigo mismo, y Dios te va a dar gracia para que tú seas testimonio y seas testigo de su amor en otros lugares. ¿Ven la relación de crecimiento? Oramos. Y orando para que oremos, yo le voy a invitar a que usted evalúe su vida. Si su vida con Dios ha estado en estancamiento, solo hágase una pregunta y cierre sus ojos y quédese sentado si quiere un momentico. Cierre sus ojos. ¿Qué nuevo aprendió esta semana de Dios? ¿Qué nuevo descubrió esta semana de Dios? Y si usted no es capaz de responder algo que usted haya descubierto esta semana en Dios, usted está estancado, está estancada. Otra pregunta: ¿qué pecado le ha mostrado Dios que usted antes no creía que era pecado en esta semana, y que Dios le ha mostrado y le ha dado poder para superar? Y si no ha pasado eso, déjame decirte, estás estancado, estancada. Pero Dios no te llamó para que vivas estancado. Dios te llamó para que vivas una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios quiere darte poder, Dios quiere darte gracia. Dios quiere que tú vivas tu hogar, un hogar que sea como Dios creó a Adán y Eva: bueno, agradable
y perfecto. Tus emociones, ¿cómo han estado esta semana? Dios no quiere que tus emociones sean tus enemigas. Dios quiere que tus emociones sean una bendición. Dios quiere que tus emociones sean parte de lo que Él está trabajando contigo. Y Dios quiere formar a Cristo en tu vida para que el carácter de Cristo se refleje en tu corazón, para que tu familia vea a Cristo. Y cuando tu familia vea a Cristo en ti, tú ni siquiera vas a tener que esforzarte para evangelizar. Ellos te van a preguntar: ¿qué ha pasado contigo? Ellos te van a preguntar: ¿qué es la razón de la fe que hay en ti? Y ahí quédate sentado, quédate sentada. Yo quiero orar por ti esta mañana y quiero pedirte que abras tu corazón a Dios en esta mañana y le digas: Señor, yo no quiero vivir más estancado. Yo quiero salir del estancamiento. Pídele a Dios: Señor, yo quiero volver a disfrutar del gozo de tu salvación. Cuando David pecó, cuando David cayó, el gozo del Señor se fue de su vida. Pero él fue confrontado por Natán. Vino una palabra de Dios a su vida y él se tomó en serio esa palabra de Dios. Él se vistió de cilicio y de ceniza y le dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu noble me sustente. Porque Dios necesita una iglesia que esté en victoria en Tebaida. Porque Dios necesita una iglesia que muestre la sabiduría, el poder de Dios y la gracia de Dios en Tebaida. Para poder avanzar el reino de Dios en Tebaida, se necesita que su iglesia esté avanzando. Y yo te invito que tú le digas al Señor con tus propias palabras en tu corazón: Señor, si tienes misericordia de mí, Padre. Espíritu Santo, perdónanos y vuélvenos a hablar. Espíritu Santo, aviva el fuego del don de Dios en mí y vuelve a traerme el gozo de tu salvación. Si tú le quieres decir ahí a Dios: yo quiero volver a vivir la experiencia de estar orando en mi casa y que las lágrimas broten por mis mejillas, porque tú me estás hablando al corazón. Tú le quieres decir: yo quiero volver a vivir, Señor, la experiencia de escuchar tu palabra y escuchar tu voz tan claramente, cómo me hablas al corazón y cómo me sacas a la luz el pecado, pero también cómo me das fuerzas para superar el pecado. Espíritu Santo, queremos pedirte que traigas ese aliento nuevo, de ese aliento fresco de tu presencia sobre tu iglesia, Señor. Que tu iglesia, Señor, vuelva a avanzar, que tu iglesia vuelva a desarrollar la fe, que, Señor, los dones del Espíritu Santo se vuelvan a manifestar en tu iglesia, Señor. Y no es que han estado secos, es que quizás, Señor, el enemigo ha usado artimañas para adormecernos como iglesia. O es que quizás, Señor, nosotros hemos vivido etapas en donde el dolor, las heridas entre hermanos en la iglesia, las dificultades de la vida, así como a la semilla que fue sembrada entre espinos, ha querido ahogar la semilla de la palabra de Dios en mi vida. Hoy nos acercamos, Señor, para pedir tu misericordia. Hoy nos acercamos para pedirte, Señor, que en esta semana sigas hablando al corazón de cada uno de los que estamos acá. Y mientras tú hablas al corazón, Señor, mientras tú hablas a la vida, queremos pedirte, Señor, que tú renueves, que tú restaures integralmente sabiduría, madurez y gracia en cada uno de nosotros. Que eso mismo que Jesús vivía y crecía se refleje en nuestros corazones. Sabiduría, madurez y gracia. Forma a Cristo en nuestras vidas, Señor. Algunos de aquí, Señor, van a necesitar ir a su casa y pensar si quieren seguir
sujetos a la iglesia para crecer. Algunos tendrán que ir a su casa y pensar si van a pagar el precio en oración, si van a volver a coger la Biblia para estudiarla, para vivirla. Algunos de aquí van a tener que ir a su casa y evaluar si quieren pagar el precio en oración. Algunos de aquí van a tener que ir a casa, Señor, y van a tener que evaluar si quieren ser verdaderos discípulos de Jesús y no solamente oidores, no solamente seguidores, sino verdaderos hacedores de la palabra. Porque tú andas buscando adoradores en espíritu y en verdad, no andas buscando asistentes a la iglesia. Tú andas buscando hombres y mujeres que honren a Dios, no solo de labios sino de corazón. Tú no andas buscando personas que quieran aparentar. Tú andas buscando, Señor, y yo sé que en lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí queremos hacer eso. Queremos avanzar, no solo en sabiduría, no solo en conocimiento, no solo en servir a otros, y no solo, sino en ser verdaderos Cristos, hijos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, como dijo Pablo. Sean imitadores de Cristo, así como yo soy imitador de Él. Señor, yo pido que tú traigas poder a tu iglesia para llevar esta palabra a la práctica. Yo te pido que tú traigas poder a tu iglesia para llevar esta palabra, y que no sea solo algo bonito que se nos ocurrió hoy, que no sea solo un ayuno, Señor, sino que sea un momento a través del cual tú nos confrontas, a través del cual tú, Señor, nos miras a los ojos, examinas nuestro corazón, examinas nuestro caminar, examinas nuestro ser, y allí, Señor, tú traes nuevas fuerzas. Allí tú traes nuevas esperanzas. Allí tú traes un camino que abres en el desierto y un río que abres en la soledad. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Y qué tal si se pone en pie y terminamos con esta canción? Le dices: Dios, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de ti. Yo quiero habitar todos los días en tu presencia, Señor. Y habitar en tu presencia y menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Dile: Señor, yo quiero más de ti. Si quieres levantar tus manos ahí, lo puedes hacer. Yo quiero más de ti. Quiero habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Dile: quebranta mi corazón y transfórmame. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. En todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, Señor. Y quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Solo a ti, Señor, solo a ti, Jesús. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, quebranta mi corazón,
corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, todo lo que soy, Señor,